Hermanas, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Agradecidos estamos al Señor por estar una vez más, ¿no? Con todos ustedes les abrazo en el amor del Señor. Les deseo un feliz cumpleaños a la hermana Cintia, que hoy es su cumpleaños. El Señor le bendiga grandemente y bueno, y le conceda las peticiones de su corazón. También a Martín, Dios te bendiga, Martín, y a todos nuestros amados hermanos de la congregación de la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Señor bendiga a cada uno, hermana y hermanos. Señor le bendiga grandemente. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra de esta tarde. Está lloviendo afuera, es un día muy nublado, con viento, y hoy es 19 de octubre de 2020 y todavía estamos en pandemia. Bueno, gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga a nuestro país, el Señor bendiga a los países limítrofes, a Paraguay, a Chile, a Bolivia. Bolivia ayer eligió presidente y ganó el presidente, el candidato de Evo Morales, así se llama el presidente que estaba antes. Y ahora hay otro presidente. Bueno, que el Señor bendiga a los hermanos bolivianos grandemente. Y el Señor bendiga a nuestro presidente, a nuestro intendente, a todos los que están ejerciendo autoridad, ¿no? Para que puedan buscar a Dios y bueno, y que Dios los guíe a toda verdad y a toda justicia. También, hermano, no nos olvidemos del protocolo. Si usted puede acercar, hermano, si usted puede acercar su ofrenda, ¿no? Que usted estuvo guardando durante todo este tiempo, no puede acercarla a la iglesia, tráigala, hermano, de una corredita, viene, la trae y con eso vamos a comprar lo que necesitamos para la reunión del domingo. Necesitamos comprar todo antes del domingo para tener todo ya listo acá en la iglesia, ¿no? Gloria al nombre del Señor, tanto los rociadores para el alcohol, las alfombras, el termómetro para tomar la temperatura, las servilletas descartables y bueno, también donde van a ir las alfombras tenemos que comprar, tenemos que comprar todo lo que necesitamos para la mesa del Señor, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ya alguna hermana donó ya unos vasos, unas copitas y bueno, pero necesitamos para el vino y también para el pan, también todo se necesita. Así que todos tenemos que colaborar si es que queremos reunirnos en la iglesia, ¿no? El día domingo. El día domingo vamos a celebrar la mesa del Señor, participar de la mesa del Señor. Y hermano, esto es algo maravilloso después de tanto tiempo, casi 8 meses. Acuérdese que pueden venir solamente 10 hermanos, los primeros 10 que se anoten. Usted para anotarse tiene que hacerlo a través del teléfono de mi esposa, llamarla a mi esposa y decirle, hermana, yo me anoto para asistir a la reunión del día domingo. No, casi que anótese lo más rápido posible porque mire que no va a haber lugar después, ¿no? Por ahora somos 10 hermanos que nos podemos reunir. El Señor le bendiga, hermanos amados, ya vamos a dar el horario. Tiene que venir alguien para tomar la temperatura, pero ya vamos a ir designando, hermanos. Que Dios te bendiga, Romina, Señor te bendiga grandemente a vos también, amada, y bueno, y a tu hijo también, el Señor te bendiga grandemente, Ramiro, y a tu mamá, la hermana Felisa, a tu abuela, mi suegra, que el Señor bendiga grandemente. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta tarde, mientras que los hermanos se van entrando en la sala y van escuchando también la palabra del Señor. Hoy está especial para escuchar una buena predicación, una buena palabra, porción de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Saludo a los hermanos de Virrey del Pino. Hoy el programa en radio no pudo salir porque no había luz en la radio. Igual los hermanos hicieron los programas y lo vamos a subir a YouTube. Tenemos un poquito de problemas con el programa del hermano Juan y Rosemary, pero ya le vamos a buscar la vuelta para poderlo subirlo
a YouTube para que ustedes los puedan ver, hermanos. Bueno, hermanos amados, vamos a orar y vamos a empezar con la palabra. Señor, estoy ante tu presencia en esta hora para pedirte, Señor, rogarte y suplicarte, Señor amado, que tú, Señor, me uses para tu gloria, para tu honra y para alabanza, que podamos establecer la iglesia, Señor, en este lugar, conforme a lo que tú has determinado, Señor, desde hace mucho tiempo atrás. Señor amado, ayúdanos, confirma tu palabra, Señor, confirma tu palabra siendo una realidad, Señor, un pueblo numeroso, un pueblo, Señor, que siga las reglas, que siga, Señor, la plomada, que siga la doctrina, que pueda, Señor, establecerse en este lugar este mensaje de gracia y de poder, Señor amado. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a seguir con la lectura aquí en el capítulo 5 y vamos a leerlo del versículo 5. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo voy a leer de nuevo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y acá nosotros sabemos que Pablo decía que se oye que hay fornicación en medio de vosotros. Y bueno, y era un hermano que tenía la mujer de su padre. Nosotros ya habíamos hablado que esto es una representación de un mensaje espiritual. Nadie puede ponerse por cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? Él es el esposo. Así como en lo natural el esposo es la cabeza de la esposa, ¿no? Así también Cristo es la cabeza de la iglesia, y nadie puede ponerse como cabeza porque quita el señorío a Cristo sobre la iglesia, y eso es una fornicación espiritual. Entonces se toma este caso de este hombre o de este hermano que tenía la mujer de su padre, ¿no? Para llevarnos a un plano espiritual. ¿Vio? Entonces Pablo decía que hay que sacarlo del medio a ese hermano, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Vio? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese, entregar a un hermano, y sí, entregar a una persona que dice que es cabeza de la iglesia, hay que entregarla en la mano del diablo, a que pueda destruirse su carne, ¿no? Para que sea salvo en el día del Señor. Y vamos a ver algunos versículos con la ayuda del Señor, hermanos amados, ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento en todo, porque necesitamos entender un poquito más, porque nunca hemos visto que se haya entregado a un hermano en las manos de Satanás. Nunca se vio eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y vamos a leer cómo se excomulgaba, porque era una excomulgación, que se lo excomulgaba, se lo apartaba de la iglesia, de Israel, a una persona que iba en contra de lo que Dios determinaba, se lo excomulgaba. Ahora, ¿en qué caso se era excomulgado un israelita del medio de su pueblo? Y para eso podíamos leer en Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. Esto va a llevar un poquito de tiempo, pero ustedes también pueden ir agregando versículos si ustedes quieren. Y entonces dice así: y este día os será en memorial, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura,
¿Vio? Los 7 días quiere decir que era una semana. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7.º día será cortado de Israel. Fíjese, la levadura es la falsa doctrina, es la falsa enseñanza. Entonces, si alguien comiere levadura, ¿no? Entonces esa persona tenía que ser echada del pueblo de Israel, ¿no? Porque la levadura, porque tenían que comer panes sin levadura, porque así estaba escrito. Y que no haya levadura en vuestras casas, dice. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7.º será cortado de Israel. Quiere decir que no podía comer, la persona no podía comer pan con levadura durante 7 días y no podía permitirse la persona tener levadura en su casa. Entonces la levadura es representativo del pecado, de la mala enseñanza, de la mala doctrina, ¿no? Vamos a leer ahí en Juan 9:34, Juan 9:34, donde la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros. Y dice, vamos a leer desde el 30. Respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio que no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron. Pero acá lo expulsaron injustamente, ¿no? Lo expulsaron injustamente. Bueno, pero veo que se usaba la expulsión. ¿Por qué lo expulsaron? Porque este hombre introdujo una enseñanza que ellos no tenían. Y no podían ellos permitir que este hombre permaneciese en medio de ellos con esa enseñanza, ¿no? ¿Y cuál era la enseñanza? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y entonces lo expulsaron por eso. Así también en el Antiguo Testamento dice que si uno comía pan con levadura, ¿no? Y si mantenía la levadura en su casa, esa persona tenía que ser expulsada del medio de su pueblo. Nosotros sabemos que la levadura es la enseñanza errática de los fariseos y de los seduceos. Ellos enseñaban mal al pueblo. Ellos enseñaban mal. Vamos a leer a ver si encontramos algo sobre la levadura, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Si alguien me podría acompañar con algún versículo, le voy a agradecer. Levadura. Cuando Jesús dice que la enseñanza, o que los fariseos y los seduceos, ellos usaban levadura, ¿no? Vamos a ver acá en Mateo. No, este no es. 16:6. Mateo 16:6. Dice así la palabra del Señor. Y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.
Y Jesús le dijo, mirá, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Eso es la mala doctrina. Eso es la levadura. Ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice que no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún que ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas setas recogiste? Ni de los 7 panes entre los 4.000, ¿y cuántas canastas recogiste? Y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardareis de la levadura de los fariseos y de los seduceos, que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Fíjese, hermano amado. Fíjese. Entonces acá en el capítulo, en Éxodo 12, 15, decía que no podían comer pan con levadura durante los 7 días de la semana. Acá habla de toda nuestra vida, porque es toda nuestra vida que nosotros no podemos comer levadura no podemos comer levadura. Enseñanza, ¿no?, que va en contra de la gracia, enseñanza que va en contra del verdadero evangelio, porque nosotros hemos aprendido que no hay otro evangelio, y si aún yo mismo predicare otro evangelio, sea anatema, dice. No, porque el evangelio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Y no solamente aquellos que predicaban el evangelio, no solamente aquellos que comían pan con levadura, sino que aquellos que la tenían en la casa. Es decir, que vio que nosotros no podíamos tener en nuestra casa, ¿no?, porque esta es nuestra casa también, donde nosotros vivimos. Entonces no tiene que haber maldad en nosotros, no tiene que haber falsa enseñanza, falsa doctrina. Entonces, ¿qué pasó acá cuando Pablo aconsejaba? El apóstol Pablo, él aconsejaba, y bueno, y había que seguir el consejo del apóstol Pablo, no quedaba otra, ¿vio? Él aconsejaba echar del medio de la iglesia a aquel que hizo tal acto, porque ya en el Antiguo Testamento también se echaba a una persona que tenía levadura o comía pan con levadura cuando no lo podía hacer. También se echaba a una persona cuando tenía levadura en su casa cuando no se era permitido. Ahora acá vemos que el apóstol Pablo nos manda a nosotros a echar del medio de nosotros a un hermano que tiene la mujer de su padre. Y ahora, ¿quién tiene la mujer de su padre? ¿Quién tiene la mujer del Padre? ¿No? De nuestro Señor. ¿Quién tiene la mujer del Padre? Y aquellos que se ponen como cabeza sobre la iglesia del Señor. Aquellos que enseñan que ellos son la cabeza. Si ellos son la cabeza, entonces toda la dirección, todo viene de ellos. Pero no. Colosenses creo que dice. Colosenses, si alguien me pudiera ayudar con el versículo ese, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Creo que está en Colosenses. Vamos a buscarlo para no errar, hermanos, para no errar, vamos a buscarlo. Esto, sabemos que esto es algo que lleva tiempo, muchas veces la enseñanza lleva tiempo, porque no podemos retener todos los versículos. ¿Vio? No podemos retener todos los versículos. Por eso está muy bueno ayudarnos. ¿Alguien encontró, hermanos, el versículo?
donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Colosenses 1:18. Pensé que era 2, hermano. Y dice, en versículo 17, dice, y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, vio, ahí está, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y entonces cuando alguien alguien quiere ponerse como cabeza de la iglesia, está de alguna manera cometiendo una fornicación. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que echarlo en las manos del diablo, su carne, es decir, sacarlo del medio de nosotros, una persona que está así. Pero ¿qué hacemos nosotros? En vez de nosotros sacarlo, le creemos. No, le creemos por la ignorancia de las Escrituras, nosotros le creemos y encima nos sujetamos a Él. No, y Él hace lo que quiere. Nunca un hermano que conoce el Evangelio de la Gracia va a decir yo soy la cabeza de la iglesia. Siempre ese hermano va a decir Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Entiende, hermano? Por eso el Señor nos sacó a nosotros de donde nosotros estábamos. Porque donde nosotros estábamos, nuestros pastores decían que ellos eran la cabeza de la iglesia, no quitándole a Cristo el primado, el señorío, ¿no? Cometiendo adulterio espiritual, por ignorancia o por ganancia. ¿Vio? Y bueno, y esto es duro de decirlo, pero es así. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el pastor. El pastor no piensa cómo tiene que hacer las cosas. Dios le dice cómo la tiene que hacer, porque de la mente de Cristo viene la dirección. El pastor no piensa para aconsejar, sino que él recibe el consejo, ¿no?, del Señor para darle a la iglesia, la instrucción. Todo él lo recibe de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Él es el Señor, Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el que recibe la gloria, la honra y la alabanza, es el Señor, no es el pastor no recibe eso. Gloria no. El pastor es un miembro más del cuerpo de Cristo que debe honrar a la cabeza y tiene que estar sujeto a la cabeza. Y nadie puede cometer esta fornicación, porque aquellos que se dicen que son la cabeza de la iglesia y que todos tienen que obedecerle a ellos, no, ellos están equivocados en hablar de esa forma. Nosotros, por eso los hermanos nunca terminan de obedecer. ¿Por qué? Porque obedecer al hombre es muy dificultoso porque se le ven las fallas al hombre. El hombre tiene falla de aquí y de allá, siempre hay algo por algún motivo justificado para no estar sujeto al hombre, porque en él hay imperfección. Pero cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros no vamos a encontrar imperfección en Cristo. No se va a encontrar imperfección. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, hermanos amados, qué importante es no cometer fornicación. Usted no tiene que cometer fornicación al aceptar a un hombre como la cabeza, ¿no? No tiene que cometer esa fornicación. Porque no solamente el pastor fornica cuando él dice que es la cabeza de la iglesia, es él, sino que aquellos que están sujetos a él están fornicando también. Por eso el Señor nos saca de allí, nos saca de esa falsa enseñanza, nos saca de esa falsa doctrina y nos trae a Él mismo, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y esto es precioso, esto es maravilloso, no poder entender esto. Nadie que predique la gracia puede sacarle la gloria al Señor. Nadie. Solamente aquellos que no conocen la Escritura, ellos se ponen como cabeza de la iglesia. Y Pablo, que era el apóstol de la iglesia gentil, nuestro apóstol, él dice,
no debiera haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Ves? Si la iglesia funcionaría conforme a la palabra, aquel que dice que es cabeza de la iglesia tenía que ser quitado, pero resulta que los hermanos se van, pero él sigue estando. ¿Por qué? Porque esa iglesia no la puso el Señor. Esa iglesia la puso el hombre. Un hombre que no conoce las Escrituras, él mismo se puso ahí. Porque de otra manera, en una iglesia de gracia, si un hermano dice que es la cabeza de la iglesia, es expulsado inmediatamente. Es cortada la comunión con el hermano. Es excomulgado de la iglesia, ya no tenemos comunión con él. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso damos gracias al Señor, porque en algún momento nosotros decíamos que el pastor era la cabeza de la iglesia, pero después cuando vino la iluminación a nuestro entendimiento, nosotros ya no pudimos decirle así a nuestro amado pastor, porque nosotros le amábamos, pero le decíamos, pastor, usted no es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, y usted tiene que estar sujeto a Cristo. ¿Se da cuenta? Él es el Señor. Y esto usted lo tiene que entender, hermana, hermano. Él es el gobernante supremo de la iglesia. Cuando el pastor hace o dice algo, lo dice porque la cabeza se lo mandó. Porque la cabeza lo está llevando. Y si la cabeza está edificando, ¿no? Si la cabeza está determinando, entonces quiere decir que va a haber un buen resultado. Nosotros aquí en la calle José Hernández 384 declaramos que Cristo es la cabeza de esta iglesia local. Cristo es la cabeza, no es el pastor, de ninguna manera. Pero en aquellos lugares dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No, todavía puede alcanzar la salvación ese hermano. Va a decir, ya alcanzó la salvación, por eso no la puede perder. Fíjese, cometiendo una fornicación espiritual, aún así es salvo. Aún así es salvo. Cuando uno comete una fornicación espiritual o cuando uno comete un pecado contra el espíritu, ¿no? Esa persona es destruida en su carne, ¿no? Es destruida, ella es destruida ¿por qué? ¿Por quién? Por el mismo pecado que cometió, ¿no? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces no es que Dios lo destruye a esa persona, sino que esa persona, al ser entregada en las manos del diablo, Dios destruye su carne. Perdón, el diablo destruye su carne, el diablo destruye su carne, porque es entregado en las manos de Satanás. Entonces Satanás le pone una enfermedad o de muchas maneras lo puede matar antes de tiempo. Y entonces dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No? ¿Por qué se jactan ustedes de esa forma? ¿No? ¿Cuál era la jactancia? Nosotros tenemos al pastor que es la cabeza de la iglesia, dicen, con orgullo. El pastor, mi pastor es la cabeza de la iglesia. No, eso no es vuestra jactancia. Pablo, ni Apolos, ni Cefa, no eran la cabeza de la iglesia. No, solamente era Cristo, Jesús, la cabeza de la iglesia. Y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿En quién se jactan ustedes? ¿No? ¿En los hombres? No, porque cometen adulterio. ¿No sabéis que un poco de levadura, acá habla de la levadura, por eso decimos que de la levadura dijo el Señor Jesucristo, que es la mala enseñanza, la mala doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué dice la mala enseñanza? Yo soy el pastor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Yo soy la cabeza de la iglesia y ustedes tienen que obedecerme a mí. Y ustedes tienen que sujetarse a todo lo que yo les mando, ¿no? Porque yo soy la cabeza.
No es lo mismo que decir, ustedes hermanos deben obedecer a su pastor y obedecer a su pastor y sujetarse a su pastor porque Cristo, la cabeza de la iglesia, lo manda. Eso es otra cosa diferente. Porque Cristo dice, obedeced, sujetaos a vuestros pastores y obedeced a vuestros pastores. Eso dice la cabeza, Cristo. Pero yo no puedo decir, ustedes me deben obediencia. Yo soy la cabeza de la iglesia y ustedes me tienen que obedecer. Eso no está bien. Entonces, ¿hay que obedecer o no hay que obedecer? Por supuesto que hay que obedecer. ¿Hay que sujetarse o no hay que sujetarse? Hay que sujetarse. Pero cuando yo me sujeto al pastor, cuando yo obedezco al pastor, es porque Cristo me lo mandó. El Señor Jesucristo, que es la cabeza. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No? Ahí hay un poquito de levadura. Bueno, pero no es nada. Es una representación, decimos nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús es la cabeza, pero le decimos al pastor que el pastor es la cabeza. No, no se tiene que decir eso. Un poco de levadura, así entra una mala enseñanza y después va a entrar otra. Va a entrar otra falsa doctrina, otra falsa enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que echa a perder la iglesia? La falsa enseñanza, ¿verdad? La falsa enseñanza es lo que echa a perder a la iglesia. Entonces, aquellos que vienen con falsa enseñanza, para nosotros, ¿qué son las falsas enseñanzas? Para nosotros las falsas enseñanzas son todas aquellas enseñanzas que no están en la gracia, en el Evangelio de la gracia. Esas son las falsas enseñanzas, porque toda la doctrina, toda la enseñanza que nosotros necesitábamos, eso viene a través de nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Y por medio del apóstol Pablo. Y vamos a decirlo así mejor. Toda la enseñanza que nosotros necesitamos viene de el Cristo encarnado, hecho el Espíritu vivificante, que señaló el apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros. Desde allá, de la encarnación de Cristo, hay muchas verdades que nosotros tenemos que recibir para la vida práctica. Cuando alguien quiere introducir alguna enseñanza, alguna nueva doctrina, ¿no? Alguna nueva interpretación, ¿no? Con respecto al Evangelio de Cristo, con respecto a la persona de Cristo, nosotros no lo tenemos que aceptar, lo tenemos que echar de medio de nosotros. No, hay que echarlo, pero hay que juzgar primero. Pero tenemos que juzgar. ¿Y cómo vamos a juzgar si no tenemos conocimiento de cuál es la gracia? ¿Cómo vamos a juzgar si lo que un hermano se está introduciendo dentro de la iglesia es la verdad, si no tenemos conocimiento de la verdad? ¿Cómo vamos a nosotros a hacer un justo juicio si nosotros no conocemos lo que es la verdad, lo que es la gracia? Entonces dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No tenemos que permitir ninguna enseñanza, ninguna doctrina que el pastor no dé en la iglesia como enseñanza, como doctrina. La enseñanza y la doctrina Dios la da por medio de la boca del pastor. Y ustedes tienen el Espíritu Santo y ustedes tienen la Biblia para ir viendo que la doctrina que el pastor enseña es conforme a la Biblia, conforme a la verdad. ¿Vio? Usted no acepte otra doctrina, no acepte otra enseñanza que no le enseñe su pastor. No acepte. Por eso es muy importante que nosotros podamos establecer, estos son fundamentos, por así decirlo, para establecer el cuerpo de Cristo. Esto como que estamos poniendo el fundamento. No se puede edificar, ¿no?, la iglesia local si nosotros vamos a recibir enseñanza de todos lados. No, la enseñanza tiene que venir de la boca de su pastor, ¿no? A él Dios lo constituyó, él tiene que enseñarnos la verdad. Y si él no enseña la verdad, Dios lo va a cortar antes de tiempo, ¿no? Más vale que predique la verdad, porque si no predica la verdad va a tener problemas con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura, de la falsa enseñanza. La vieja levadura es la levadura de los fariseos y los saduceos.
de los religiosos, ¿no? Y bueno, nosotros éramos religiosos no solamente cuando estuvimos en la iglesia evangélica pentecostal, sino que también éramos religiosos cuando estuvimos en la iglesia católica apostólica romana, o en cualquier otra creencia. Tenemos que dejar la vieja levadura, todo lo que a nosotros nos enseñaron con respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que dejarlo todo a un costado, tenemos que desecharlo todo y recibir nuevamente, empezar con la 14 epístola del apóstol Pablo, porque a él Dios designó para que nosotros podamos ser edificados en esta gracia. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Vio? Tenemos que limpiarlo de la vieja levadura, nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros. ¿Vio? No es que Dios va a venir y nos va a limpiar, sino que nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Vio? ¿Y de qué manera hacemos eso? Tenemos que ver cómo hacemos eso. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Esto de la limpieza viene de allá del Viejo Testamento, ¿no? Podíamos leer primero ahí en Éxodo 30, 20. Éxodo 30, 20, hermanos y hermanas. Hoy está lindo para escuchar la palabra del Señor, hermano. Éxodo 30, 20. Y dice así la palabra del Señor. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar las ofrendas encendidas para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y los tendré por estatuto perpetuo, él y su descendencia por su generación. Entonces ya el lavado venía de aquel tiempo, ya venía el lavado, ¿no? Y para nosotros, ¿qué dice el Señor? Vamos a ir un poquito más al Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, si usted me quiere acompañar. Isaías, capítulo 1, 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra, y delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. ¿No? Eso tiene que ver con lo que veníamos leyendo aquí, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura, sobre la vieja vida, sobre la vieja práctica. Tenemos que limpiarnos nosotros. Y ahí dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. En Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de maldad? En Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. También ahí en 1 Corintios 5:7. Y dice en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vio? Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2:21, dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Vio? Hay que limpiarse. La limpieza es una experiencia en nosotros. No está hablando de nuestra posición, sino de nuestra experiencia.
Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y así usted puede leer mucho más versículos si usted busca. Entonces fíjese qué hermoso, hermano. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cómo nos limpiamos? Sacando la levadura de nosotros. ¿Cómo hacemos para sacar la levadura de nosotros, la mala enseñanza? Por medio de la buena enseñanza. La buena enseñanza nos limpia de la mala enseñanza. Porque la buena enseñanza es una figura, por ejemplo, el agua pura. El agua pura es la buena enseñanza. ¿Vio? Y entonces nosotros, la palabra del Señor es el agua que nos limpia y es el agua pura que nos limpia. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, la recibimos con fe viva y la practicamos, entonces vamos limpiándonos de la vieja levadura, de la vieja vida. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Está hablando del cuerpo de Cristo, ¿vio? Nueva masa, un cuerpo. Tenemos que ser un cuerpo sin maldad. Un cuerpo donde no haya pecado. Un cuerpo donde no haya maldad. Un cuerpo donde la cabeza es Cristo y no es el pastor. Ahora, vio que a veces Dios nos saca de un lado y nosotros queremos volver a ese lado. Por la amistad que hemos hecho, por los años. Pero resulta que en ese lado donde Dios nos sacó, el pastor dice que es la cabeza. ¿Cómo yo voy a volver ahí al lugar donde el pastor dice que él es la cabeza, quitándole a Cristo, no la cabeza de la iglesia? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su esposa. Entonces el pastor le está cometiendo una fornicación espiritual cuando dice que él es la cabeza de la esposa de Cristo. Él será cabeza de su esposa, pero no de la esposa de Cristo. Porque la esposa de Cristo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Y así como cada miembro tiene que estar obedeciendo a la cabeza, el pastor también es un miembro más del cuerpo de Cristo, así que él tiene que obedecer. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Porque Cristo a quién obedece? Al Padre. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Vio? Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Él fue nuestra Pascua. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ¿no? Ni con la levadura. Celebremos la fiesta, dice. Celebremos la fiesta, la mesa del Señor, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Porque cuando uno tiene la levadura, la vieja levadura, no puede participar de la fiesta. No puede participar de la mesa del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo, dice, si está en la fe. Cada uno debe examinarse a sí mismo en su conciencia, ¿no? Si está en comunión con el Señor y con los hermanos, ¿no? Si no, no participe. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Vio? Nosotros antes de participar de la mesa del Señor tenemos que estar limpios de la levadura o de la doctrina o de la enseñanza errática, o la falsa doctrina que nos enseñaron a nosotros donde estuvimos antes. Nosotros tenemos que estar limpiados de eso. Tenemos que aceptar la nueva enseñanza que Dios nos dio por medio del Cristo resucitado a través del apóstol Pablo, por medio del mensaje de la gracia. Entonces Pablo dice, os es escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No tenemos que juntarnos con los fornicarios. No es que no tenemos que predicarles, nosotros no tenemos que juntarnos con ellos. No, para ponernos de acuerdo, no tenemos que juntarnos para tener sus prácticas, a eso se refiere. No tenemos que juntarnos para vivir la vida que ellos viven.
Ahora tenemos que acercarnos a ellos para predicarle el Evangelio. Que usted coma con un fornicario, que usted participe de alguna cena porque un hombre le ha invitado, usted no puede negarse, usted puede ir y comer, pero es un fornicario, y Jesús vino por los pecadores. Jesús comió con los pecadores, y bueno, y si él comió con los pecadores y se sentó a la mesa con los pecadores, habrá habido fornicarios, adúlteros, asesinos y cuántos crímenes más. Pero él no se hizo uno con ellos. Él no caminaba por todos lados con ellos. Él se sentaba, les predicaba el Evangelio o les hacía saber a ellos, ¿no?, que la salvación había llegado, pero nada más. Juntarse es como decir, a practicar lo que ellos practicaban, ¿no? Y nosotros no nos tenemos que juntar con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, ¿no? Y acá está hablando no con los fornicarios, absolutamente con los fornicarios, no me refiero a los fornicarios de este mundo, o con los avaros. Vio que los avaros son aquellos que quieren todo para ellos, ¿no? Porque la mente del fornicario es avaricia. O con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y Pablo dice, y se oye que hay fornicación en medio de ustedes. Y no hay que juntarse con él. Pero sin embargo, esa iglesia donde el pastor está fornicando, porque él dice que es la cabeza de la iglesia, está llena. Está llena esa iglesia de personas que siguen a Jesús. Pero ese hermano, al decir que es cabeza de la iglesia, está fornicando espiritualmente. Está fornicando. ¿Cómo usted va a ir a una iglesia donde el pastor dice que es la cabeza de la iglesia? Si Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Vio? Y cuando uno fornica, hermano, se manifiestan otras cosas también. Se manifiesta, ¿no?, la mentira, la idolatría, ¿no? Se manifiesta la avaricia. Dice, con tal ni aun comáis. Pero resulta que este fornicario le dice a los hermanos que no coman ellos con los pecadores. Él les dice, él que es el primero en pecar, porque está pecando. Y este pecador se presenta como la cabeza de Cristo, como la cabeza de la iglesia, le dice a los hermanos que no coman con los pecadores, cuando él mismo está fornicando. Y los hermanos van y le obedecen. Y entre los pecadores están sus parientes, sus amigos, están sus familiares. Ustedes no tienen que juntarse con sus familiares, no tienen que juntarse con sus amigos, cuando él mismo es un fornicario porque se puso como cabeza de la iglesia. Fíjese usted lo que es la ignorancia, mi hermano. En la gracia, el pastor no es la cabeza de la iglesia. No es la cabeza. Cristo es la cabeza. Así como en la gracia decimos que el bautismo por la agua no salva. Lo que salva es el bautismo de la cruz. Ese es el que salva. El bautismo de la cruz, ¿no? Porque fuimos bautizados en su muerte. Y así otras verdades más. Así como decimos también que las obras no salvan, ¿no? Lo que salva es la fe. Y cuando un hermano enseña que uno tiene que ser salvo por obras, ¿no?, cumpliendo los mandamientos, ese es levadura. Esa es una levadura. Levadura de malicia, porque le quita la gloria a Cristo. Cuando le dice que nosotros le decimos que hay que vivir por fe, no, sí, pero hay que vivir por obras también. No, la Biblia dice que hay que vivir por fe. Y después están las obras de amor, dice,
o el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Entonces hay que mirar las cosas, hermano, hay que observar todo lo que se escucha, todo lo que uno escucha tiene que mirar y examinar. Hay muchas cosas que no se entienden, solamente los discípulos lo pueden entender, porque después ellos fueron llenos del Espíritu Santo y entendieron todo y después pudieron enseñar. Entonces dice, ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros a los que están dentro? Ah, resulta que no te podés juntar con un pecador, pero estás comiendo con un fornicario. Ah, resulta que no podés juntarte con mi primo, con mi prima, con mi hermana, con mi padre, con mi madre, que todavía no recibieron a Cristo y vos estás fornicando, porque vos te pusiste como cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta en las manos de quién hemos caído? Pero en esta noche nosotros tenemos una ventaja, que Dios nos está haciendo ver la verdad. Por eso salir de este mensaje para volver nuevamente a donde estaba usted, a la legalidad, salir de este mensaje y volver allá es ponerse bajo condenación. Bajo condenación, porque dice, sea el tal entregado a Satanás para destrucción de la carne. Se está poniendo bajo condenación usted mismo. Dejar de la gracia para ponerse bajo aquellos que dicen que el pastor es la iglesia, la cabeza de la iglesia, o que enseñan doctrina de error, levadura, un poco de levadura deuda toda la masa, dice. Entonces dice, porque qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera es juzgar a Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, hay que quitarlo del medio, hay que quitarlo. Pero claro, no lo puedo quitar porque el pastor tiene la iglesia en su casa, no lo podemos echar. Bueno, váyase usted. Por eso el deseo de mi corazón es que algún día la iglesia tenga su propio lugar, su propio terreno, su propio lugar. La iglesia de gracia tiene que tener su lugar. Algún día Dios nos va a dar lo que necesitamos para comprar un terreno acá en la zona y edificar una iglesia de gracia, que sea de gracia. Y si el pastor llega a predicar no una doctrina de error, o no esté viviendo conforme a la gracia, no esté, entonces los hermanos lo tienen que agarrar y echarlo al pastor. Y bueno, acá dice que hay que echarlo a un hermano. Eso después el ministerio se encargará del pastor. Lógicamente que al pastor siempre hay que respetarlo por la unción. Pero está el ministerio. El ministerio ahí él tiene que aceptar el dictamen del ministerio y dejar el pastorado por la mala enseñanza que él está dando a la iglesia. Eso en el supuesto, por supuesto. Doy gracias al Señor, hermano. Acá terminamos en el capítulo 5. Que el Señor bendiga, hermanos amados. Que el Señor bendiga tu vida y el Señor bendiga mi vida, para que podamos nosotros ser entendidos. Tenemos que ser entendidos, hermanos. No escuche otro mensaje. No escuche otra doctrina que no sea la doctrina que el pastor le enseña. Mire si la doctrina que el pastor le enseña, mire las Escrituras. Miren las Escrituras. Cuando el pastor enseña algo que no está de acuerdo con la Escritura, no quiere decir que el pastor está enseñando mala doctrina. Tal vez se equivocó en algo, tal vez malinterpretó algo. Entonces usted vaya y hable con su pastor. Dígale, pastor, mire, yo entendí así acá. Entendí así, está bien, como siempre tratando de... Mire, lo más importante para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, es su cuerpo. La unidad del cuerpo. Entonces, nosotros no tenemos que andar buscando errores en la expresión del pastor
no para poder agarrarnos ahí para estar en contra, no. Nosotros tenemos que entender que el pastor es un hombre que puede equivocarse, pero la palabra de Dios está aquí. Dios la puso delante de nosotros y tenemos el Espíritu Santo. Pero yo no veo que nadie cuestiona lo que el pastor dice. Pero sin embargo cuestionan. ¿Dónde cuestionan? En sus casas. Hablan y dicen. En vez de venir a donde está el pastor y decir, pastor, yo quiero entender esta palabra, porque yo creo que usted está interpretando mal. Ah, bueno, vamos a ver, hermano, vamos a leerla. Pero nadie, en todos estos años que yo tengo, muy pocas veces de pastorado, muy pocas veces algún hermano me ha dicho, ¿no?, algo que yo haya dicho que no estaba correctamente bien dicho. Muy pocas veces. Y lo puedo contar con esta mano. ¿Qué hacen los hermanos? Ellos escuchan, el pastor se equivoca y lo critican en sus casas, en vez de ayudarlo al pastor. Decirle, pastor, yo quiero que usted sepa que lo que usted predicó en el versículo, en el capítulo, y así se aclara. ¿Entiende, hermano? Así vamos edificando la iglesia juntos. ¿Y quién le dice que usted no sea un futuro siervo del Señor? ¿Quién le dice que el Señor le está dando una iluminación que todavía el pastor no alcanzó? Y si el pastor es un hombre humilde, es un hombre sencillo, le voy a decir, gracias, hermano, muchas gracias por haberme hecho ver este error. Hubo un tema en la iglesia que el pastor nos enseñaba a nosotros. Él nos enseñaba que nosotros teníamos que ser astutos como la serpiente. Así nos enseñaba el pastor. Teníamos que ser astutos como la serpiente y sumiso como la paloma. Yo, cuando lo escuché, me cayó mal eso de ser astuto, ¿no? Porque yo siempre tenía la imagen de la serpiente en el Edén, porque dice que la serpiente fue astuta, ¿no?, y engañó a Eva. Entonces me tomé mi tiempo y me busqué desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra astucia, y siempre estaba relacionado con Satanás, con la mentira, con el engaño. Y un día en un viaje misionero que hice con el pastor, con mi amado pastor Ignacio de los Santos, le digo, pastor, usted nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser astutos. Y sí, me dice, así es, Ramón. Yo era joven, el pastor era un hombre muy sabio, era un siervo de Dios con mayúscula. Le digo, pero pastor, la Biblia no dice así, no dice que tenemos que ser astutos. Y me dice, me mira así y me dice, ¿cómo que no dice? No dice, pastor, así. No está escrito así en la Biblia que tenemos que ser astutos. No me diga, Ramón. A ver, mostrame. Y fui y le mostré en el libro de Mateo, creo que era en el capítulo 13:10 me parece. Y dice, no, y le leí, sé prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Pero Ramón, me dice, a mí me enseñaron que nosotros teníamos que ser astutos. Toda la vida enseñé que teníamos que ser astutos. Bueno, pero está mal, pastor, porque la astucia está relacionado con Satanás. No está relacionado con nosotros, con Satanás. Y me dice, mirá, Ramón, tantos años enseñando algo que no era cierto. Y claro, y él lo aceptó, el pastor Santos lo aceptó. No, que había enseñado cosas que no era ciertas, no teníamos que ser astutos. ¿Vio? Y así pasa a veces. Un hombre de Dios que enseñó algo que no era cierto, pero no dejaba de ser un siervo de Dios. No por eso yo iba a ir y cortarle la cabeza, era el siervo del Señor. Y con mucho temor se lo dije, con mucho temor y con mucho respeto se lo dije, ¿no? Y el pastor puso su mano en mi hombro y me dice, mirá, Ramón, hay a veces que hay que leer la Biblia, dice, yo soy un hombre que no sé leer casi.
Bueno, no sé. Señor bendiga a su siervo. Señor bendiga. Vamos a orar, hermano, porque ya pasó la hora. 1 minuto estoy atrasado. Señor, estoy ante tu presencia para pedirte tu bendición sobre los hermanos y las hermanas que escuchen este video. Que ellos entiendan y comprendan, Señor. Señor, que no es la intención, Señor, de menoscabar a tu siervo. Señor, que la intención es que nosotros, Señor, no permitamos en nosotros la fornicación ni la levadura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a todos los hermanos, a todas las hermanas que están escuchando esta palabra. Bendícelos, ayúdalos, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos. Un fuerte abrazo.